¿Cómo que se ve pero no se oye seguro? Pues confirma si se oye o no se oye, por favor. Ya está activado. Se oye perfectamente. Bueno, aquellos que tengan problemas de sonido, creo que no tenemos otra posibilidad de arreglar más de lo que ya está. Bueno, como podéis acceder a ello a través también de los vídeos que colgarán desde Docencia en YouTube, también tendréis la posibilidad de verlo ahí, si no podéis demorarlo más. ¿No veis la presentación? Se oye y se ve la imagen, pero no la presentación. Maravilloso. ¿Sí? ¿Tú la ves? ¿Ahí? Perdonad. Y es que ciertamente las cuestiones técnicas las desconozco. Todo ok, me dicen por aquí algunos. Se ve y se oye. La presentación no se ve. La presentación se ve. Bueno, ¡qué confusión! ¡Dios mío! Alguno no lo ve. Bueno, voy a pasar para adelante. A ver, lo que tengan problemas que reinicien la aplicación, dicen por aquí algunos. Sí se ve, perfecto. Venga, va, pues vamos a ello. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esta participación tan importante. Esta es la tercera vez que presentamos aspectos relacionados con la formación en la infección por SARS-CoV-2. Con la intención de ir actualizando progresivamente conforme van pasando los días la información técnica que hay disponible. Podríamos decir que inicialmente la justificación se fundamentaba en la región de Murcia, en que dada la existencia de una transmisión comunitaria sostenida y en el tiempo y mantenida, hubiera podido ser necesario en un primer momento que especialistas de otras especialidades diferentes a medicina interna o a neumología hubieran tenido que formar parte de la asistencia prioritaria de estos enfermos. Entonces se consideró que era importante dar aquellas ideas formativas más importantes que os ayudaran a abordar el manejo de los pacientes con COVID. Lo cierto es que a lo largo de estas sesiones y tras yo poder observar en cómo han ido derivando las preguntas que hacéis y el nivel de conocimientos tan extenso que tenéis todos ya a estas alturas de la pandemia, pues hemos ido modificando un poco el aspecto formativo y derivando desde esta original idea de daros unos tips de cómo abordar al enfermo una vez está ingresado en el hospital, a proporcionar una información más actualizada sobre los aspectos más relevantes que pudieran influenciar en el manejo de la infección. He de deciros que probablemente mis dudas también sean vuestras dudas en cierta medida, que la información está evolucionando constantemente, que la posibilidad de mantenerse actualizado y en todos los frentes de actividad que supone la infección, desde el abordaje en el entorno UCI, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncomatológicos, pacientes en atención primaria, centros residenciales, centros sociosanitarios, hace que la variedad de escenarios sea tan grande que a veces es muy difícil contemplar todas las posibilidades. Luego, después, en el turno de preguntas, podríamos ampliar un poquito más esta información, ¿de acuerdo? Si queréis. Y sin más, bueno, pues ya os he contado cuáles son los aspectos que vamos a abordar, ¿no? Los aspectos más relevantes de la infección. Por si todavía fuera necesario o a lo mejor en una segunda fase de la evolución de la pandemia fuera necesario incorporar otros profesionales a la atención de los pacientes con COVID que no fueran estrictamente neumólogos o internistas, pues unas guías para el manejo intrahospitalario, unas indicaciones básicas del tratamiento hasta donde hoy podemos interpretar los datos que disponemos y cómo manejar las altas, que fue un tema muy candente el otro día porque había mucha participación de los centros de salud. ¿De acuerdo? Bien, estos son los últimos datos que tenemos disponibles. Supongo que a lo mejor algunos de vosotros ya los conocéis. Se han realizado casi ya 9.500 test, de los cuales 1.259 casos son casos confirmados. Eso representa aproximadamente un 13,5% de los casos totales, de los que disponemos informaciones de 1.236. Actualmente se puede considerar que la transmisión es comunitaria ya sin vínculo epidemiológico desde el día 13 de marzo, según la información procedente del
los servicios de epidemiología, que evidentemente los municipios más afectados son Murcia y Cartagena, que donde se aglutina hasta el 55% de los casos totales de la infección, y la incidencia acumulada, pues claro, lógicamente ha ido progresivamente aumentando a lo largo de estos días hasta alcanzar una cifra actual de 74 casos por 100.000 habitantes. ¿Vale? La tasa de hospitalización de los casos comprobados es del 38%. Se dice también que, bueno, pues eso, entre el 60 y el 70% son de manejo ambulatorio, que representaría, digamos, los casos menos graves de la infección y nos daría una idea del impacto en gravedad que puede esta tener. ¿De acuerdo? Bien, si atendemos a las características regionales más específicas, vemos que se ha producido una migración de los grupos etarios a los cuales el impacto de la infección es más frecuente, ¿no? En la valoración de la semana pasada, con el informe epidemiológico de la semana pasada, la gran mayoría se aglutinaban en torno al 60% de los casos en edades comprendidas entre los 30 y los 60 años. Para ahora, y muy relacionado probablemente con el impacto que ha tenido la diseminación de la infección dentro de los centros sociosanitarios, el espectro de edad se ha ampliado a porcentajes incluso superiores a los de la edad media de la vida, en los grupos etarios de mayor edad, en concreto pues entre los 70 a aquellos que son mayores de 80 años, donde se acumula la incidencia en mayor número actualmente. Bien. Esto ocurre lo mismo. Esta es la diapositiva de la presentación del día anterior, donde se daba información al día 27 de marzo. Si veis, había dos horquillas perfectamente delimitadas, una que agrupaba los casos y el otro que agrupaba no solo casos, sino también preferentemente las defunciones. Y ahora estamos en una situación en la que la horquilla de edad, como decía, se ha ampliado y todas las barritas azules podéis ver que están distribuidas por todas las azules y las rojas, tanto desde los 15 años de edad hasta los mayores de 80 años de edad, pero muy relevante que seguir pensando que cómo se distribuye preferentemente la mortalidad en aquellos que son mayores de 60 años. Es decir, que esto se reproduce no solamente en la literatura, sino también en la vida real y en los datos actuales de los que disponemos a nivel regional, digamos. Vale. Estos también son datos a día 6 de aquí de la región de Murcia, donde se ve que el número de los casos confirmados y notificados ha ido descendiendo progresivamente. Bien, ya sabéis que puede haber un cierto decalaje entre la información de los casos, también la disponibilidad para hacer test, es decir, que puede que no traduzca exactamente la realidad epidemiológica, pero bueno, nos da una información de una cierta tendencia descendente, ¿de acuerdo? Bien. Y ya entrando esto es para que conozcáis en qué situación estamos ahora mismo en la región de Murcia, para que conozcáis unas consideraciones útiles que llamamos así inicialmente, pero que ahora mismo abordan todo lo que corresponde con el espectro de la enfermedad, desde el diagnóstico al manejo, a las características clínicas, y que hemos ido ampliando progresivamente conforme se han ido conociendo más datos confiables de la evolución de la enfermedad. Yo creo que podríamos empezar por esto, porque muchos de vosotros tendréis preguntas al respecto y he tratado de dar luz respecto a las dudas que puedan existir todavía en la comunidad científica o en diferentes foros médicos y demás acerca de cuál es el mecanismo de transmisión, ¿no? Yo creo que debéis tener muy claro que la vía de transmisión es la transmisión por gotas, por gotas de Flique, que son esas que tienen en torno a los 5 milímetros de diámetro, que tienen una característica que es su peso y su capacidad para diseminarse en torno al metro y medio, podría ser incluso hasta 2 metros de distancia durante la locución o el estornudo o la tos, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente a través de fumites, ¿de acuerdo? Cuando estas superficies que pueden ser de diferente naturaleza, y esto sí que está más claro ya en la literatura, la naturaleza de la superficie sobre la que se deposita la glotita hace que la persistencia del virus sea variable, pudiendo incluso alcanzar varios días de persistencia dependiendo del material de la que está constituido. Y esto, junto con que existe una necesidad de un contacto prolongado, esto quiere decir no solamente de cercanía, es decir, por debajo de esos 2 metros, sino en un tiempo suficientemente alto, hace que las probabilidades del contagio sean más altos. Aquí donde surge la polémica, y es por lo que os traigo esta diapositiva, es sobre
si existe la posibilidad de que exista transmisión por aerosoles. Este es uno de los últimos artículos que se han publicado a este respecto, donde los autores, y bajo unas condiciones experimentales muy concretas, que incluyen la temperatura del experimento y también el porcentaje de humedad, que se ha visto que estas dos condiciones, estas dos determinaciones condicionan la persistencia del virus, establecieron que al igual y en comparación con el SARS-CoV-1, establecieron que el SARS-CoV-2 podría permanecer en formato de aerosol hasta prácticamente 3 horas. Es decir, que podría mantenerse en suspensión en esas micropartículas aerosolizadas, lo cual no significa o no se puede traducir a día de hoy, porque no disponemos de esta información y probablemente de la que dispongamos va en contra de la transmisión en forma de aerosoles. Es una hipótesis que, insisto, está pendiente de confirmar, y también existen una serie de diferencias y características diferenciales entre los dos virus que hace que a lo mejor que el comportamiento infectivo de estas partículas no sea exactamente el mismo, porque en el SARS-CoV-2, como decíamos, está influenciado tanto por las condiciones ambientales de temperatura y de humedad, como por la posibilidad de que exista transmisión en los pacientes asintomáticos, y eso hace que las condiciones sean diferentes. En los casos en vida real en los que se intentó establecer si en el ambiente próximo a una persona enferma que había estornudado se podía detectar virus, fueron negativos en China, y es verdad que sí que detectaron en superficies y en zonas de alto recambio de material, con donde los médicos y los enfermeros, bueno, el personal sanitario, se cambiaba los trajes de protección, había una determinada cantidad muy pequeña de la que tampoco se conoce si es infectiva o no. Estamos hablando de en torno a las 3 copias, 10 copias virales. Por lo tanto, seguimos teniendo esta incertidumbre. Existe la posibilidad teórica y la modelización matemática de que esto pudiera ser así, y una condición experimental que podría explicar que esto pudiera ser así, pero de momento no existe una certeza sobre ello. Es una hipótesis de transmisión. La que es cierta es la anterior, la de gotas y por contacto. ¿De acuerdo? Bien, porque hablábamos que en el aire podría permanecer hasta 3 horas sobre diferentes materiales, más tiempo e incluso días de persistencia. Bien, esto me sirve para enlazar con que ahora disponemos también de un estudio alemán, de un centro de virología, en el que nos están diciendo cómo se comporta el virus. Y esto lo he metido aquí porque creo que es importante que entendáis cómo se produce la respuesta viral dentro del organismo y también la respuesta inmune frente al virus, para entender algunas de las actitudes que se toman y algunas de las situaciones en las que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? En la primera viñeta, que creo que podréis ver señalando con el cursor, se puede apreciar cómo estos eran un grupo de 9 pacientes alemanes que tenían sintomatología leve. Insisto en lo de repetir lo de leve, porque esto hace que la información de la que dispongamos o de la que disponemos se limite a este grupo poblacional. No podemos hablar todavía de la cinética o de la dinámica viral en pacientes con más graves en los que se presume no, y se sabe que las cargas virales son muchísimo más altas y la posibilidad de dispersión y de contaminación podrían ser mucho más altas. Hablamos de pacientes leves, probablemente en el ámbito comunitario. Aproximadamente, como veis aquí en esta primera diapositiva, en torno al día 7, el 50% de los pacientes ya no solamente no tenían virus cultivable, es decir, potencialmente infectivo, sino que habían desarrollado una respuesta inmune de anticuerpos de los que se presume actividad neutralizante, y aproximadamente al día 14 el 100% de estos 9 enfermos habían desarrollado estos anticuerpos neutralizantes, ¿no? Esto hace que nos dé una idea de cuál sería el escenario o cuáles serían las situaciones en las que los test serológicos para la detección de anticuerpos rápidos de los que vamos a disponer o disponemos actualmente podamos utilizarlos, ¿no? Todos esos pacientes, a partir del 14 días, todos ellos habían seroconvertidos, ¿no? Esta información es muy valiosa. Centrándonos en la parte de abajo de la viñeta, también tenemos esta información que ya os he comentado, que es muy valiosa. Es decir, que conforme avanzamos en la evolución de la enfermedad, al principio la concentración viral en el tracto respiratorio superior es altísima. Se detectaban grandísimas cantidades de virus, del orden de por encima de 10 elevado a 6, mientras que progresivamente, conforme avanzaban los días y los pacientes iban quedando asintomáticos, el número de virus que se podrían recuperar a través de
de exudado nasofaríngeo para posteriormente cultivarlos era inferior y a partir del día 14 no hubo ningún cultivo positivo. Esto quiere decir que aun teniendo PCRs positivas más allá del día 14 de evolución de la enfermedad, no se pudo recuperar virus viable. Esto ha dado mucha información de cómo afrontar el diagnóstico de la enfermedad. Insisto, en los pacientes más leves y los pacientes más graves se presume que esto puede ser diferente porque la cantidad viral y la extensión de la infección hace que puedan ser potencialmente transmisores de forma más intensa. Además, también nos dio información este ensayo sobre que no encontraron virus en sangre en ningún caso, ni en orina en ningún caso tampoco, insisto, casos leves. Hay algún estudio chino que ahora veremos donde sí que hubo una detección en sangre, pero ninguna en orina en ningún caso, y sí durante mucho tiempo en heces. Esto también entiendo que lo conoceréis. Lo que pasa que la existencia de PCRs positivas o virus persistente en heces todavía no está claro tampoco el papel que pueda desempeñar en la transmisión de la enfermedad. Sigue considerándose que esto es una hipótesis factible, pero todavía no demostrada. Quiero decir, la transmisión fecal-oral, persona a persona. Bien, bueno, esto es para insistir, ¿no?, en qué papel tendría esta posibilidad de la respuesta inmune en los test diagnósticos, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero también nos explicaría cómo el test, o sea, el plasma de pacientes convalecientes con anticuerpos positivos, y esta experiencia ya se ha testado en vida real, podría ayudar al control de la enfermedad. Es decir, que es una realidad que podría utilizarse plasma de personas convalecientes que hayan hecho seroconversión positiva con anticuerpos neutralizantes como parte de la terapéutica en estos pacientes, específicamente, pues, obviamente en los más graves, ¿no? Y también cómo que se pueda producir esta respuesta de anticuerpos nos explica las opciones que tendrían preventivas en el potencial desarrollo de una vacuna, ¿no? Es decir, que mucha información procedente de este estudio y de cómo se transmite y cómo es la dinámica del virus en el humano, ¿no? Bien, entrando un poquito ya en la clínica. Bien, aquí tenéis, entre el primer paréntesis sería el porcentaje de síntomas que presentaron aquellos pacientes de la serie italiana que fallecieron. En el segundo, pacientes totales de las series chinas, y en el último, los datos correspondientes con el último informe técnico del Ministerio de Salud en España. ¿De acuerdo? También del total de casos confirmados. Si os fijáis, siguen siendo los más frecuentes los tres datos, o sea, los tres síntomas guía, que son la fiebre, la tos y la presencia en mayor o menor medida de dificultad respiratoria o en mayor o menor grado. Si bien es cierto que la disnea será más frecuente en los casos más graves o más evolucionados de la enfermedad, y ese porcentaje se incrementará en los pacientes que finalmente terminan necesitando cuidados intensivos, de forma que esos pacientes que finalmente evolucionan mal y acaban ingresando y necesitando soporte respiratorio son los que más presentan disnea al principio de la enfermedad, lo cual es lógico. Luego hay toda una pléyade de síntomas que se presentan en número variable, la mayoría de las veces en un porcentaje inferior al 15%, y que se corresponden con diarrea, síntomas gastrointestinales, otros síntomas inespecíficos como mareo, cefalea o síntomas neurocognitivos, también afectación de otro tipo de sistema nervioso como podría ser la hipogeusia y la hiposmia, ya digo que en frecuencias bajas. Y bueno, desde la semana pasada introduje aquí la posibilidad de la desestabilización de síntomas cardiológicos, porque específicamente sabemos ahora que esto está muy involucrado con el empeoramiento clínico de la enfermedad y con aquellos casos más graves. Es decir, cuando la infección es muy grave, una de las manifestaciones clínicas principales no solamente se focaliza en el sistema respiratorio, sino también en el sistema miocárdico. Parece ya no que exista un tropismo específico, sino una miotoxicidad y una toxicidad o un estrés miocárdico específico producido también por la situación cardiopulmonar, que afecta directamente al corazón y que es responsable en parte de las muertes, como veremos ahora en las siguientes diapositivas. Respecto al tiempo de evolución de la enfermedad, esto es muy homogéneo ya en toda la literatura, puede variar un día arriba, un día abajo. El tiempo medio de incubación está entre 5 y 6 días, la media 5,2, 5,4, dependiendo de la serie, podría llegar incluso a un séptimo día de incubación, pero el rango en el cual se pueden presentar los síntomas es muy variable, puede ir desde el primer día de contacto, o sea, postcontacto, con un caso confirmado, hasta incluso los 24 días de evolución. Luego
Otra pregunta que también es muy frecuente cuando hablamos del tema de la transmisibilidad es cuáles son las tasas de transmisión entre los contactos próximos o los contactos íntimos, más concretamente los intrafamiliares, porque si hubiera un caso eso va a generar una agrupación familiar de personas expuestas, ¿no? Pues está en torno a un 10 o un 15% aproximadamente, y esto también es muy constante en la literatura. Y luego, otras cosas que conocemos ahora ya también es que, bueno, esto que hablábamos de la transmisión asintomática, ¿no? Es que aproximadamente en esa fase presintomática en la que el enfermo no claramente ha demostrado síntomas con este cuadro compatible de tos, fiebre o más o menos sensación disneica u otros síntomas inespecíficos, se puede producir hasta 3 días antes. En algunos textos dicen 3 días, lo más repetido es entre 1 y 2 días antes, y cuando esta fase es oligosintomática o presintomática, esa tasa de infectividad en los contactos es alta, es decir, que existe realmente, y pueden, dependiendo de la serie coreana o de la serie taiwanesa, puede ascender hasta un 62% de los contactos en esta fase. Como ya sabréis, la transmisión asintomática es mucho más frecuente en niños que tienen manifestaciones clínicas mucho menores y puede pasar más desapercibido. ¿De acuerdo? Bien, respecto a cuáles son aquellos momentos de la evolución de la enfermedad que son más importantes, podríamos decir que en las formas leves existe una recuperación prácticamente completa en todas ellas una vez finalizadas las 2 semanas de la evolución de la enfermedad. Volvemos a aquellos 14 días de los que hablábamos en el estudio alemán, en el que hacían un seguimiento tan estricto de la siembra viral y de la posibilidad de tener un test positivo por PCR, que a las 2 semanas ha concluido y se han recuperado clínicamente todos ellos, y que esto en las formas graves se prolonga hasta pudiendo alcanzar entre 3 y 6 semanas de evolución. Los que trabajan en UCI conocen muy bien esta situación, porque la mediana de ingreso en UCI es superior a los 10 días de ingreso, con lo cual pues nos da una idea también de que esto es así, ¿no? De que se prolongan los días de clínica. Bien, he bajado un poco el día de corte de aparición de la disnea conforme a los datos que se transcriben actualmente en el documento técnico del Ministerio, pero podríamos redondear en torno a ese 5º, 6º día, y la necesidad de ingreso también ya muy constante en torno al 7º día de evolución de la enfermedad, para alcanzar las situaciones más graves en torno al 8º día y la necesidad de ventilación mecánica o de soporte o de situaciones de sepsis o de distrés respiratorio evolucionados en torno al 8º, 10º día de evolución de la enfermedad. Se estima también, ya sabéis que estos datos están sometidos a los datos que se confirman exclusivamente, una mortalidad cruda en España de en torno al 3,6%, del día 27 del 3 ha ascendido al 5,9% en el informe del 4 del 4, es decir, que parece que existe una evolución progresiva de la mortandad conforme evoluciona la epidemia. Pero lo que está clarísimo, independientemente de la fiabilidad o la confiabilidad de los datos que disponemos respecto a la mortalidad de los casos de COVID, es que existe un claro patrón etario, ¿no? Lo hemos visto antes en cómo se está comportando la infección en nuestra propia comunidad, pero también a nivel nacional, donde la mortalidad en los sujetos menores de 60 años es inferior al 0,5%, podría alcanzar un 1% en alguna serie, pero es claramente muy superior en los sujetos mayores de 80 años. Hay un factor claramente relacionado con la edad, y ahí pues las cifras son variables. Ya habéis visto que en Murcia podría ser hasta el 20%, un promedio del 14%, pero más probablemente se acerque al 20% que al 14% estimado. Bien, así que esto nos ha hecho poder conocer cuáles son los factores de riesgo de mala evolución, y por encima de todos los demás está el factor edad. Bien, porque puedan aglutinar evidentemente más comorbilidades, como ahora también veremos, pero fundamentalmente la edad, ¿no? La edad media de los infectados en China fue de 51 años, del total de casos, en España 58, en Murcia de los hospitalizados 63, una horquilla claramente establecida de tiempo, ¿no? Por encima de los 60 años. ¿Vale? Y eso es un factor de riesgo, y la odds ratio conforme vas cumpliendo años se va incrementando por cada año que vas cumpliendo, la posibilidad de fallecer por respecto al COVID. Claro, esto va muy en paralelo, como decíamos, de las comorbilidades, ¿no? Cuando la comorbilidad
las comorbilidades de los pacientes que fallecieron tenían una mediana de 2 y una media de 2,7 en las series italianas, ¿de acuerdo? Es decir, que eran pacientes muy comórbidos. Y lo que está claro es que esta representación de las comorbilidades ya se puede agrupar en varios grupos muy específicos, que son las cardiopatías estructurales junto con la hipertensión arterial, la diabetes, la broncopatía en su expresión más frecuente, que es el EPOC como factor de riesgo de mortalidad, y la existencia de inmunosupresor, pero más concretamente pacientes que estaban en tratamiento que tenían diagnosticado cáncer y tratamiento activo de la enfermedad como los grupos de mayor riesgo. Aquí veis esta publicación que es de esta semana del European Respiratory Journal, donde han calculado precisamente la hazard ratio de la probabilidad de fallecer en función de tener una o más comorbilidades. Bueno, os podéis fijar, si tienes tumor está en 3,5 veces superior, pudiendo alcanzar hasta 8 veces superior. La hipertensión está ahí desde un 1 raspadito hasta un 2,3. En el caso del EPOC, desde un 1,4 hasta un 5% más, no, perdón, 5 veces más de riesgo. Pero fijaos que cuando los agruparon por comorbilidades, cuando había 2 o más comorbilidades, claramente eso era factor de riesgo, con una AP muy significativa de poder fallecer por la infección. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de la región de Murcia, esto se confirma, ¿no? Los casos que evolucionaron a necesidad de soporte intensivo tenían mayor número de comorbilidades, dice al menos una comorbilidad en el 80% casi de los casos, y la enfermedad cardiovascular fue la más frecuente de esta, que es lo que aparece en todas las series. Bien, junto con estos factores de riesgo de mala evolución de la enfermedad o riesgo de mortalidad de la evolucionar a muerte de la enfermedad, se han descrito otros marcadores que funcionan también como marcadores de gravedad o de mal pronóstico, ¿no? Esto son marcadores biológicos o biomarcadores o parámetros de laboratorio, algunos de ellos muy convencionales que podemos obtener en cualquier analítica, alguno más específico como pudiera ser la interleuquina 6. Hablamos de la LDH, de la PCR, de la existencia de linfopenia, que fue un hallazgo tan frecuente en las series chinas, hasta el 83%, de las elevaciones de las transaminasas, muy conocido ya las alteraciones que se producen en la cascada de la coagulación en relación con la situación de sepsis grave o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la elevación de la troponina, la elevación de la ferritina. En el documento técnico de esta semana pasada del Ministerio tenéis una tabla donde se muestran las series de casos en las que se pretendió demostrar cuál era la asociación entre la elevación o disminución de determinados parámetros o biomarcadores y el riesgo de gravedad o mortalidad. Si os fijáis, la cantidad de ellos que se pueden relacionar con mal pronóstico es larguísima. Quizá podríamos señalar que los que más más se han repetido a lo largo de estas series como marcadores de gravedad son la existencia de linfopenia, para que vayáis teniendo en cuenta que cuando valoréis una analítica estos datos van a ser de mucho interés, la linfopenia, también muy constante en la literatura quizá la ferritina, ¿no? Bueno, aquí tenemos al menos tres ensayos, el dímero D por encima de todos estos porque es uno de los que con más peso ha demostrado relacionarse como factor de mal pronóstico cuando estaba por encima de 1000 y muy específicamente cuando está por encima de 3000. Y bueno, pues eso, un gran número de biomarcadores que se relacionan con mal pronóstico y que vamos a intentar monitorizar en el curso clínico de la enfermedad para que nos dé información sobre esta. Bien. Esto empalma con la necesidad, o bueno, la hipótesis fisiopatológica, o quizá ya no tan hipótesis, ¿no?, de que una respuesta inmune ineficaz se relaciona con la existencia de la propagación viral, con un daño tisular específico pulmonar que se acompaña de la activación de macrófagos y granulocitos, que son los responsables de la liberación de la liberación masiva de
de citoquinas y esa hiperinflamación pulmonar que se relaciona con el mal pronóstico. Hablábamos de la interleuquina 6 en la diapositiva anterior, para aquellos que puedan tener disponibilidad de realizarla, será un marcador de esta respuesta citocínica generalizada e hiperinmune, pero existen otros marcadores que también están relacionados con esta, como son la interleuquina 2, la interleuquina 7, ¿de acuerdo? Y diferentes marcadores de los macrófagos y de los neutrófilos que nos pueden dar información sobre que esa respuesta citocínica está en marcha y de la potencial gravedad. De hecho, estos marcadores de ámbito de investigación, lógicamente, se detectaron con mayor probabilidad en aquellos pacientes que terminaron ingresando en la unidad de cuidados intensivos en este estudio en China, ¿de acuerdo? Lo cual nos da la importancia de estos marcadores y de esta respuesta en la evolución clínica de la enfermedad. Bien. Entrando ya ahora en otra índole, que sería el del diagnóstico radiológico, el diagnóstico microbiológico, creo que es de interés conocer los patrones radiológicos que se pueden presentar con la enfermedad o que son los más frecuentes en el momento de la presentación de la enfermedad. Bien, porque nos van a ayudar a tener una alta sospecha clínica junto con la radiológica, pero también porque en alguna circunstancia y en enfermos hospitalizados pudiéramos encontrarnos con una potencial transmisión, o sea, que ingresara un enfermo que originariamente estuviera asintomático en un periodo de incubación, ingrese por otro motivo, por ejemplo, un motivo quirúrgico o un motivo relacionado con otra causa no respiratoria, y que terminara por desarrollar la enfermedad durante el proceso intrahospitalario, y encontrar uno de estos patrones a la hora de evaluar uno de estos pacientes podría ayudarnos a no despistarnos en centrar, ¿no?, la información. Aunque ahora mismo considerar que cualquier infección respiratoria aguda o cualquier cuadro de infección respiratoria aguda en este contexto epidemiológico de diseminación tan extensa es una enfermedad por COVID hasta que se demuestre lo contrario, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles son estos patrones, entrando en el tema, ¿no? Los más frecuentes, el patrón en vidrio esmerilado, claramente por encima de los demás. Conforme evoluciona la infección, este patrón o las consolidaciones de este patrón se hacen más frecuentes, de forma que en las series chinas las alteraciones radiográficas iniciales de radiología simple aparecieron en un 60% de los casos aproximadamente, para alcanzar un 75% en los casos más graves, pero si evaluaban ese vidrio esmerilado a través de técnicas de TAC, esta situación se alcanzaba hasta en un 85% de los casos, y en los casos graves está prácticamente presente en todos ellos, es decir, que en los casos graves vamos a tener alteraciones radiológicas, si no siempre, ya sabéis que no se puede decir siempre, en la grandísima mayoría de ellos, se estima que está el 95% de los casos. Esto hace que los criterios radiológicos por TAC sean muy sensibles también para poder establecer el diagnóstico, y es la Sociedad Española de Radiología de Emergencias junto con la de Radiología la que hacen eco de esta situación como para posicionarse y decir que el TAC puede utilizarse como también criterio diagnóstico de la enfermedad, aparte de las pruebas microbiológicas o serológicas que podamos tener disponibles actualmente. Bien, y fuera de los que son no patrón en vidrio deslustrado o mixto, están las neumonías, las consolidaciones. Cuando esto se produce así, es más frecuente que lo hagan de forma unilateral y multilocular, ¿de acuerdo? Y lo que es ya un hallazgo propio de la enfermedad es encontrar distribución periférica, distribuciones periféricas, pensar que la distribución periliar hablaría de la congestión vascular, ¿de acuerdo? Pero la periférica hablaría más acerca de COVID. Pensad en esto, sobre todo cuando un enfermo que tiene comorbilidades, que ha podido tener episodios previos de insuficiencia cardíaca, se os pueda presentar con un patrón mixto para evitar la confusión con estos otros patrones radiológicos. Periférico COVID, periliar hablaría más de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cómo característicamente se localizan las lóbulos pulmonares inferiores y posteriores. Esto también ha servido de ayuda para dar algunas recomendaciones acerca de qué papel podría tener la ecografía torácica en la evolución de estos pacientes y en el seguimiento de estos pacientes, y cómo esta ecografía torácica la están utilizando en servicios de urgencia experimentados y, por supuesto, los neumólogos para el seguimiento de la enfermedad, con las ventajas que podría suponer tener un ecógrafo a pie de cama y no tener que movilizar al paciente y permitir un seguimiento cercano de la evolución pulmonar de la infección, ¿de acuerdo?
Vale. Otra cosa muy relevante respecto a cómo se comporta la evolución radiológica es que aproximadamente el 16% van a tener neumonías graves y de estos, bueno, esto va a par la evolución radiológica junto con la evolución clínica, ¿no? Aquellos que tenían neumonías que se presentaron de forma grave evolucionaron hasta en un 40% a síndromes de distrés respiratorio, esto supone aproximadamente un 5% del total y finalmente, y esto también es muy constante en la literatura, de estos que ingresaban y necesitaron ventilación mecánica por cuestión del distrés respiratorio, aproximadamente el 50% van a fallecer como complicaciones relacionadas con esta o con complicaciones posteriores de la infección. ¿De acuerdo? Estos son los típicos patrones de distrés o también de vidrio deslustrado que produce la enfermedad y que hay que tener muy en la cabeza para poderlos identificar. ¿De acuerdo? Bien, y hemos metido unas diapositivas acerca de dónde estaríamos hoy más o menos digo más o menos porque esto ya sabéis que cada día evoluciona en el diagnóstico microbiológico de la enfermedad a través de diagnóstico por PCR o diagnóstico por test serológicos, ¿de acuerdo? Hoy en día, hasta esta mañana, todos los informes técnicos hablan y describen la PCR como el procedimiento de elección y el procedimiento de referencia. Cuando esto se haga, se debe hacer preferentemente con una toma de exudado nasofaringio que tiene más rendimiento que el faringio, ¿de acuerdo? Y luego, si es posible, mejor en muestras de tracto respiratorio inferior, idealmente en lavado broncoalveolar, pero en los pacientes que no estén intubados o no estén en estas circunstancias clínicas en las que se les vaya a realizar broncoscopia por estos motivos, pues un esputo también podría tener un buen valor diagnóstico. Creo que voy a avanzar aquí para que podáis ver los datos concretos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la sensibilidad diagnóstica del lavado broncoalveolar junto con las biopsias tomadas por fibrobroncoscopia, así como del esputo, que también es muy alta. Si un paciente expectora, sería idealmente el sitio de localización o de toma de la muestra para la PCR, incluso por encima del exudado nasofaringio. El exudado nasofaringio va a tener unas limitaciones que vienen producidas por la mala técnica de recogida o por la posibilidad de que se pueda recoger inadecuadamente la muestra. Ya sabéis que si bien cada vez la enfermería se entiende que está adquiriendo mayor pericia en recoger las muestras, a veces no es cuestión de que la enfermera quiera, sino de que el enfermo se deje introducir bastoncillos que a veces pueden tener un diámetro nada despreciable hasta la zona realmente representativa. Hay que pasar a través de las coanas, alcanzar la zona más posterior, dejar el bastoncillo entre 5 y 7 segundos en esa localización. Eso es muy irritante, produce tos, lo cual incrementa el riesgo lógicamente de transmisión, además la sensación nauseosa, y a veces es difícil que el paciente se deje realizar la técnica y bueno, puedes presumir que tú has hecho la muestra, asumes que está bien cogida, pero puede ser que no, y eso podría dar un resultado falso negativo, junto con otras particularidades ya microbiológicas, que son el tiempo de preservación de la muestra y demás. Y luego podría suceder también con la PCR, para que nos diera un resultado negativo, que una baja eliminación viral determinada o delimitada por el estadio evolutivo de la enfermedad, bien porque nos encontráramos en esas fases presintomáticas, porque ya hemos visto en una de las diapositivas primeras que cuando el paciente está sintomático, la siembra viral en los exudados nasofaringios es de millones de copias, pero también podría suceder, o también sucede en estos casos más graves o cuando se evoluciona a las formas más bajas de la enfermedad, que esas muestras nasofaringias resultaran negativas y por eso el esputo tenga más representatividad, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos sería preferente tomar una muestra de tracto respiratorio inferior, como decía previamente, para la PCR, y si no, a lo mejor en estos casos en los que ahora ya puede ir a tener el enfermo más de 7-10 días de evolución de la enfermedad, la posibilidad de realizar un test serológico para alcanzar el diagnóstico, ¿no? Bien, esto es una representación gráfica del mismo estudio alemán donde explican esta cinética viral. Veis que con la clínica los exudados tanto nasofaringios como el esputo son muy positivos por PCR, muy positivos, pero en el momento en el que se produce la seroconversión a anticuerpos y progresivamente, estas son las heces, en gris son las heces, centrados en el naranja y en el rosa,
famosa, en el momento en el que se produce la seroconversión y progresivamente va disminuyendo la positividad de la PCR, en el exudado nasofaringeo. En el esputo, y como decíamos, en el tracto respiratorio inferior, la carga viral puede ser mayor en estos estadios de la enfermedad y se mantiene durante más tiempo. Lo vemos aquí hasta incluso, veis, 20 días de evolución de la enfermedad. Eso hace que se posicione, como decíamos, el diagnóstico serológico a partir del 7º o 10º día como técnica potencialmente diagnóstica frente a la PCR. Bien, esto es lo mismo, es cómo evoluciona serológicamente la infección. A partir del 7º día podríamos... Bueno, pensad que las técnicas serológicas determinan anticuerpos totales, pero que nosotros producimos tanto IgG como IgM y que la producción es progresiva en el tiempo, que se puede detectar IgM aproximadamente a partir del 5º día o se podría detectar en los casos más precoces y que la respuesta de IgG es más tardía en el tiempo y aparece pues eso, aproximadamente entre los 15 y los 20 días de evolución de la enfermedad, ¿vale? Bien, así que, bueno, la SEIM que ha dado se ha posicionado respecto a cuáles serían los momentos en los que se podrían utilizar test serológicos frente a la PCR para el diagnóstico de la infección y sería, pues como decíamos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen más de 7 días donde la sensibilidad diagnóstica alcanza ya un 75% o más de 10 días donde el valor predictivo positivo es muy alto, bueno, es muy alto, que prácticamente es del 100% desde el inicio de los síntomas. Aquellos pacientes que teniendo una alta sospecha clínico-radiológica, los síntomas se iniciaron con varios días y nos ha dado un falso negativo, de la PCR, en esos podríamos ya confirmar con un diagnóstico serológico después de una primera PCR y luego para realizar otra serie de actividades ya más destinadas a conocer el estado de inmunización de poblaciones especiales como el personal sanitario o personal especial que son, bueno, los bomberos, los policías y demás, y las posibilidades que esto daría para reincorporar a estas poblaciones especiales al trabajo y también para cribar a las poblaciones residenciales, ¿de acuerdo? Las poblaciones residenciales, ¿de acuerdo? Bien. Y ya en los últimos estadios, ya entrando en los últimos estadios de la evolución, pues sería cómo se producen los fallecimientos. Como podéis entender todos, las causas más frecuentes de muerte es el fracaso respiratorio, pero para reseñar pues esta diapositiva, para reseñar lo que os comentaba antes de la representación que tienen actualmente también las causas de mortalidad relacionados con fracasos cardíacos o fracasos mixtos, ¿no? Hay un porcentaje no despreciable de estos pacientes que evolucionan con insuficiencia cardíaca o con miocardiopatías o con miocarditis agudas incluso fulminantes y esto, bueno, pues habla de la sensibilización de este tejido miocárdico a la infección, pero también nos pone sobre la mesa otro marcador que quizás es más tardío que pudiera serlo otros de esos biomarcadores como la ferritina o la PCR incluso, que son las troponinas, ¿no? Si un paciente hace una curva de troponinas, existe evidencia de que está produciéndose ese daño miocárdico, ese distrés y ese distrés miocárdico, y eso se relaciona claramente con el mal pronóstico de la enfermedad, con más riesgo de muerte, pero también es que esta elevación de las troponinas también se produce en aquellos pacientes que tenían mayor acúmulo de factores de riesgo cardiovascular. Es decir, nos pone de manifiesto la relación clara que tiene este virus con el riesgo cardiovascular, las malas condiciones del endotelio vascular y cómo esto finalmente en esa cascada inflamatoria lleva al desencadenamiento del fracaso respiratorio agudo, la afectación miocárdica y la muerte, ¿no? Finalmente. Bien, entraríamos ahora en el manejo práctico de la enfermedad. Esta era la parte que estaba más destinada a aquellos médicos que en algún momento determinado, si no bien ahora, que da la impresión de que la presión asistencial en este sentido es menor, en potenciales posibles futuras fases de la evolución de la pandemia, en la que un profesional, bueno, pues eso, no neumólogo o no internista se pudiera ver
en la necesidad de tener que atender a estos pacientes, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Como sabréis, en Madrid hay hospitales destinados en exclusiva a la atención de los pacientes con COVID, y eso ha hecho que muchos especialistas de otras especialidades hayan tenido que atenderlos, ¿no? Y considerábamos de interés reseñar que cuando uno se enfrentara a un paciente de estas características o podríamos generalizar con una infección respiratoria aguda, era necesario que tuviera en cuenta o es necesario que tenga en cuenta las siguientes características. Como decíamos, que cuando tú lo vas a valorar en el informe médico tengas esta información para poder conocer con exactitud la gravedad del paciente y cómo te vas a enfrentar a él, ¿de acuerdo? Conocer la patología previa, hemos dicho el peso que tiene en la posibilidad de una mala evolución y cómo mantendríamos una alerta específica sobre aquellos pacientes añosos o aquellos pacientes que acumulen más comorbilidades. La necesidad de conocer la medicación activa que está el tratamiento activo que recibe este paciente. Podríamos hablar en la discusión, si lo deseáis, sobre aquellas relaciones con los IECAS, ¿cómo se dice? La preocupación que tienen muchos médicos acerca del manejo de determinados fármacos en el contexto de esta enfermedad, pero también por la necesidad imperiosa de conocer las interacciones medicamentosas que se producen entre los fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento del COVID y los tratamientos farmacológicos previos que realizaba el paciente. Ya decíamos que son pacientes altamente comórbidos y, por tanto, es una población altamente polimedicada, y debemos conocer al dedillo las interacciones farmacológicas entre los tratamientos del COVID y los tratamientos previos del paciente, y conocer dónde podemos obtener esa información valiosa a la hora de conocer las interacciones medicamentosas. Bien, muy importante por cómo evoluciona la enfermedad, conocer la fecha de inicio de los síntomas. Decíamos que hay momentos muy marcados de la infección que debemos identificar, específicamente a partir del 5º día, 7º día de evolución de la enfermedad, porque el paciente que se pone malo en ese momento tiene muchas probabilidades de evolucionar mal, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario conocer qué día se presentaron los síntomas dentro de la medida de lo posible. Evidentemente, pacientes con menos capacidad de comunicación, pues será más difícil identificar los síntomas, pero pacientes jóvenes será fácil, ¿de acuerdo? Que es imprescindible saber aquellos pacientes que ya de entrada vinieron con una situación de insuficiencia respiratoria a la urgencia. Os hemos puesto ahí las consideraciones para que todos utilicemos el mismo lenguaje, de cuando hablamos de insuficiencia respiratoria clásicamente, que es cuando la PO2 en la gasometría basal, es decir, respirando aire ambiente, hambre es lo que tengo yo ya, aire ambiente es menor de 60 milímetros de mercurio. Pero hablamos de hipoxemia, que sería el margen que se considera dentro de la normalidad para la PO2 de 80 milímetros de mercurio. Bien, y cómo existe una correlación que todos conoceréis, entre la saturación de oxígeno y estas cifras de PO2. ¿De acuerdo? Y que hay que considerar que los saturímetros son más sensibles siempre por encima de 80 de saturación, valores por encima de abajo no los podemos considerar como válidos, y cómo existe una relación en que valores por encima de 90 nos van a informar de que la PO2 de esos pacientes son superiores a 60, pero que esa relación no es tan confiable cuando está por debajo de 90, porque la inclinación de la curva de la disociación de la hemoglobina tiene mucha pendiente, de forma que pequeñas disminuciones en la saturación de oxígeno conllevan descensos mucho más grandes de la PO2, y podemos encontrarnos en un paciente desaturado, o sea, poco desaturado, pero muy hipoxémico, ¿de acuerdo? Y hay que estar atentos a esta situación. Bien, recordad que no debería ingresar ningún paciente en el que antes, no debería llegar a la planta ningún paciente sin que antes se hayan excluido otras comorbilidades que también pueden expresarse radiológicamente como neumonías o infiltrados, y que para esto, y en época epidémica, disponemos de los antígenos de gripe o PCR, dependiendo del protocolo local, quiero decir regional, y los antígenos de neumococo, y también en unas condiciones muy epidemiológicas muy concretas, la posibilidad de que pueda tratarse de una neumonía por legionela, ¿no? Y que sería de interés que si por algún motivo este paciente llega a la planta sin haber sido diagnosticado de neumonía, hiciéramos un esfuerzo microbiológico por excluir otras causas potenciales de
de neumonía comunitaria, ¿vale? Que debemos conocer en cada momento si el paciente está en situación de sepsis o de disfunción orgánica. Esto, bueno, podéis aplicar cualquiera de las escalas de disfunción orgánica. La más utilizada hoy en día sería el SOFA. Podéis hacerlo en su versión extendida, que da muchísima información porque recoge información sobre la tensión, sobre la frecuencia respiratoria, sobre las plaquetas, sobre la bilirrubina, sobre el tiempo de coagulación, el nivel de conciencia, pero que hay una versión vaya, lo diré, más corta, que es el Quick SOFA, digamos, concentrada, en la que exclusivamente valorando la escala de Glasgow, el nivel de conciencia, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria por encima o por debajo de 22 respiraciones por minuto, si este valor está por encima de 2, las probabilidades de mala evolución, es decir, si tiene 2 de estas condiciones, la probabilidad de una mala evolución y de terminar recibiendo cuidados intensivos es muy alta y nos tiene que poner alerta. Todos estos 3 datos los podéis tener con un solo vistazo del SELENE. La enfermería, en las notas de enfermería, os va a informar sobre el nivel de conciencia casi con toda seguridad del enfermo, si es que no lo estuviera registrado en el informe de urgencias, pero además también en simplemente abrir una pestaña de SELENE de constantes vais a tener la tensión, la frecuencia respiratoria no, evidentemente, pero debería estar en estas circunstancias registrada también en el informe de urgencia y vais a conocer si este paciente puede estar con una sepsis o no rapidísimamente. Bien, como decíamos, hemos de conocer el inicio de la fecha de los síntomas, pero también si este paciente ingresa en tratamiento ya desde la urgencia o desde una unidad de observación o desde otra unidad de cuidados intermedios que pudieran disponerse para la atención de estos pacientes, en qué momento se ha iniciado el tratamiento, porque los tiempos de tratamiento están muy establecidos y necesitas conocer, o uno necesitaría conocer, cuándo es el momento en el que se inició y cuándo es el momento de parar, ¿de acuerdo? Y luego también se ha dado mucha importancia, sobre todo en los ámbitos en los que ha existido una saturación extrema del sistema, en indicar en los informes clínicos cuáles son aquellos de los pacientes a los que se les va a someter a terapias intensivas o a maniobras de reanimación, ¿de acuerdo? Y eso sería interesante que quedara registrado para cualquier persona que tuviera que atender a ese paciente de urgencia o turnos rotatorios de atención, si ese paciente es subsidiario de UCI y si en el caso de existir una cierta limitación del esfuerzo terapéutico, dónde se encuentra el techo, si se encuentra en la ventilación mecánica, no invasiva o no se alcanza siquiera tampoco, ¿de acuerdo? Es decir, hasta dónde vamos a alcanzar con el soporte respiratorio. Bien, debéis conocer la saturación de oxígeno en el turno y cuál es el tipo de soporte respiratorio que es necesario para proporcionar esa saturación de oxígeno. Esto es imprescindible porque, lógicamente, cuanto mayores sean las necesidades de oxígeno, mayor traducción de la enfermedad, pudiéndose incluso establecer un límite que luego veremos para poder decir que ese enfermo está muy cercano a la inestabilización o se prevé un desenlace y una inestabilización y un paso a una condición de mayor gravedad. La valoración de las constantes, por supuesto, y de la diuresis, que será más o menos fácil dependiendo si el enfermo presenta alguna otra comorbilidad que haya obligado a un sondaje vesical y podamos disponer de esos datos con más fiabilidad. Y luego, como decía, por favor revisad las notas de la enfermería, que también os va a dar mucha información acerca de la condición clínica del enfermo. Bien. Una vez que estamos ya en la habitación surgen otras cuestiones, ¿no? Y una de las más importantes es cómo hacer la valoración clínica de estos enfermos, ¿no? Bueno, pues las fundamentales hemos hablado de la saturación de oxígeno y con qué flujos es necesario y revisar los flujos con los que estos se administran. Pero desde el punto de vista clínico, lo más importante es la presencia de una determinada frecuencia respiratoria. Por encima de 24 respiraciones por minuto, esto ya se considera anormal. Por encima de 30 respiraciones por minuto hablamos de condición de gravedad y también valorar el trabajo respiratorio, el tiraje supraclavicular, el tiraje intercostal, la posibilidad de disociación tóraco-abdominal nos van a informar de la condición clínica del enfermo. A veces con una simple perspicacia, con aproximarse a una cierta proximidad al enfermo y poder contar las respiraciones por minuto y ver esa dinámica respiratoria del enfermo, vamos a tener
muchísima información sin necesidad de tener otros datos sobre la gravedad, la tensión arterial y la temperatura, que serán variables en cadencia de obtención en función de la condición clínica del enfermo. Podemos hablar de tensión arterial una vez al día, y de temperatura en 3 veces al día, saturación 3 veces al día, ¿de acuerdo? Y dependiendo un poco de la condición clínica del paciente. Y luego no olvidar nunca, por favor, que los pacientes, independientemente de que ingresen por una situación clínica, pueden sufrir descompensaciones de sus enfermedades de base o desarrollar nuevas patologías durante el ingreso. Y pensar que también, conforme se prolonguen las estancias de estos pacientes, por diferentes motivos, a veces incluso de índole social, porque no puedes darlo de alta porque no hay condiciones sociosanitarias para el confinamiento en el domicilio, por lo que sea, son más probables la aparición de infecciones de origen nosocomial, y que eso también puede desestabilizar a nuestro enfermo, y que eso es una realidad que sigue estando ahí dentro de la valoración intrahospitalaria de los pacientes. Y decía que podían surgir otras dudas dentro de la valoración y que se nos han planteado a lo largo de estas charlas, y es cómo voy a valorar al paciente cuando esté ahí, si no tengo fonendo, si tengo que mantener la distancia de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se podría decir que, como os decía, solo por observación vamos a obtener muchos datos, como es la frecuencia respiratoria, que podéis comparar con la propia para observarlo, con la dinámica respiratoria, e intentad siempre mantener la distancia de seguridad de ese 1,5 metros, y que a veces son las propias condiciones del paciente o de la dotación de material que tenemos las que nos impiden hacer una correcta auscultación, como pues enfermos muy afectados que no pueden movilizarse para realizar una auscultación fina que nos permita conocer la extensión de los crepitantes o el desarrollo de derrame pleural, que es muy poco frecuente, por otro lado, en esta enfermedad, y muy poco frecuente, o que no tenemos fonendos para todas las habitaciones de aislamiento disponibles, o que no disponemos de las herramientas para limpiar luego nuestro propio fonendo y no lo hemos podido meter. En fin, pueden darse muchas circunstancias en las que no voy a poder auscultar propiamente dicho a mi paciente, ¿no? Bien, respecto a qué cosas o qué consideraciones tenemos que tener, hemos dicho cuáles son los marcadores más relevantes, los biomarcadores más relevantes que tenemos que solicitar en la analítica, y se recomienda hacerlos con una periodización, porque, como hablábamos, al igual que la troponina realiza una curva, pero no es un buen marcador precoz, estos marcadores también nos van a realizar esa curva, y cuando se produce una buena evolución, si vamos chequeando cada 48, 72 horas la evolución de estos marcadores, de la LDH, de la ferritina, de la PCR, vamos a ver cómo esos marcadores van retomando la normalidad, y por el contrario también nos va a permitir identificar cuándo esos marcadores se ponen en ascenso y nos van a dar una llamada de alerta de que se puede estar produciendo esa respuesta inflamatoria generalizada, y cuándo debemos de tomar una actitud terapéutica diferente o más intensiva, ¿de acuerdo? Bien, recordad que si el paciente estuviera en tratamiento con lopinavir, sube con lopinavir, o habéis decidido por algún motivo ponerle tratamiento con lopinavir, es necesario pedir una serología del VIH antes de ello. No quiere decir que se interrumpa, quiere decir que lo pides en paralelo y se pone junto con el lopinavir, y no es necesario esperar a los resultados para hacerlo, ¿vale? Habéis oído hablar también seguramente de lo que os decía inicialmente, de conocer al dedillo los fármacos que está recibiendo el paciente, porque interaccionaban con los fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la enfermedad. Y esto es, en uno de los casos más importantes, es porque tanto la hidroxicloroquina como la citromicina y otros fármacos que usan habitualmente estos pacientes añosos, como los antipsicóticos, como los antidepresivos, ¿de acuerdo? U otras circunstancias clínicas que se pueden dar en estos pacientes, como las alteraciones hidroelectrolíticas, tienden a prolongar el QT. De forma que en la valoración general de estos pacientes es necesario tener un electrobasal, y si se dan combinaciones de fármacos que potencialmente podrían prolongar el QT, sería necesario hacer una valoración seriada de los mismos. De forma que valoraríamos el QT, al QT corregido, a lo largo de los diferentes días, y una prolongación por encima de determinados valores establecidos nos obligarían a tomar determinadas actitudes, como pudieran ser llegar a suspender la medicación. Bien, os enseño esto, que es para, aquellos que puedan tener menos manejo de estas
particularidades respecto al electro. El intervalo QT es el que se prolonga desde el inicio de la Q hasta el final de la T, como dice su nombre, ¿no? Hay que aplicar una técnica de corrección para obtener los milisegundos, y en esta imagen veis cómo en estas circunstancias se puede prolongar. He puesto aquí unos datos obtenidos. No todas las publicaciones hablan del mismo punto de corte para el QT corregido. Yo lo que haría, porque lo haría yo misma, porque tendría ciertas dificultades para calcular el QT cuando este no me lo proporciona el propio aparato de electrocardiogramas, o cuando tengo dudas acerca del cálculo del QT y demás, pues sería consultar de acuerdo lógicamente con un especialista o con farmacia que me pudiera decir cuáles son las probabilidades de esta asociación me dieran estas prolongaciones, o si ese paciente, por sus características, su edad, su sexo, está en mayor o menor riesgo de desarrollar un evento adverso relacionado con la prolongación del QT, que, como sabéis, son las torsades de Pointes, ¿no? Las arritmias malignas. Bien, respecto a la gasometría, tiene su importancia, por supuesto, en situaciones en las que sospechemos situación de insuficiencia respiratoria clásica, y nos va a hablar también de la gravedad, ¿no? del paciente. Y luego no está establecido una rutina o hacer de forma rutinaria radiología de control, radiología simple de control, y digamos que estaría más indicado en aquellos casos en los que se te inestabiliza clínicamente. Por supuesto, en estos casos estaría indicada. Y también podría tener un hueco en el momento del alta, porque cuando la extensión radiológica es muy amplia, esos enfermos pueden desarrollar complicaciones a largo plazo, y estaría bien tener localizados aquellos enfermos que tuvieron mayor extensión radiológica de cara al manejo futuro, a largo plazo, ¿vale? Y, por supuesto, como decíamos, y enlazando con el tema de la fiebre nosocomial o de la posibilidad de que estos enfermos desarrollen otros eventos intrahospitalarios, pues no olvidéis las peticiones de urocultivo y urocultivo en los casos de que te desarrollen fiebre nosocomial. Bien, en algunos casos dispondréis de estas para poder elaborar peticionarios más fáciles relacionados con el COVID, es decir, para que no se nos olvide ninguno de estos marcadores que pueden estar relacionados con mal pronóstico y control de su evolución. Podríamos elaborar una petición informática ya prefijada, donde incluyéramos todas estas determinaciones, la coagulación, el dedímero, de forma ordenada, y así no se nos olvidaría chequear estas en esos momentos, cada 48 o 72 horas, o en el momento del alta, de valorar el alta del paciente, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos visto. Bien, y luego otra situación en la que un médico quizá menos experto o más novel en la atención de estos pacientes, quizá residentes que empiezan o que pudieran tener más dificultades, lo más importante es saber cuándo avisar, ¿no? Tener claros cuáles son aquellos criterios que nos obligarían a contactar bien con la UCI o bien con un internista de referencia o un neumólogo de referencia, para decir, oye, que creo que mi paciente necesita soporte respiratorio, que creo que mi paciente necesita soporte vasoactivo, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones? Hablábamos de la disnea, del tiraje, del uso de la musculatura, del trabajo respiratorio, del uso de la musculatura accesoria, una taquipnea por encima de más de 24 respiraciones por minuto, y hablábamos de que nos da un criterio de gravedad. Si he puesto aquí 24, es traduciendo las recomendaciones que nos dan los neumólogos en su documento de consenso regional, aunque diríamos que ya estaría grave cuando está por encima de 30 respiraciones por minuto, cuando se encuentra en una situación de fiebre persistente, bien porque no está respondiendo la infección al tratamiento que le hemos puesto, o bien porque tiene una nosocomialidad, ¿de acuerdo? Cuando encontremos cualquiera de aquellos criterios de sepsis bien por el quick SOFA o bien por un SOFA bien desarrollado, ¿de acuerdo? También hay unos criterios gasométricos, y este es un detalle muy característico de esta enfermedad, en tanto en cuanto se expresa con distrés respiratorio agudo. Tenemos unas relaciones que se establecen entre la PO2 y la fracción inspirada de oxígeno, que nos van a informar sobre la situación de gravedad y sobre el intercambio alveolo arterial de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta relación es menor de 250, estaríamos ahí en una situación de predistrés, y ya nos dicen los neumólogos que ahí ya es la necesidad de hablar de soporte respiratorio, ¿de acuerdo? Y cuando estemos por debajo de 200, necesariamente ya es un síndrome de distrés, estamos ante una situación grave. Cuando esta relación no se puede hacer entre la gasometría, que es de donde obtenemos la PO2, y la FiO2, lo podríamos hacer con una saturación de oxígeno obtenida por saturación y una FiO2. Y en ese caso, la relación entre ambos, el número absoluto sería a considerar como necesidad de soporte respiratorio, sería 230.
¿vale? También, por supuesto, es de gravedad y indicador de soporte respiratorio, la presencia de fallo ventilatorio agudo, definido por un pH menor de 7,35 y una PCO2 mayor de 45, o otros signos indirectos analíticos de hipoperfusión o de sepsis, como podría ser un lactato por encima de 2. Y luego, como hemos dicho, el crecimiento progresivo de los parámetros analíticos en el perfil COVID. Bien. Si alguno pudiera estar despistado sobre cómo se calcula la PAFI o la relación entre la saturación de oxígeno y la fracción expirada de oxígeno, cuando en un 20 más colocáis una FiO2 al 31 en la rula, ¿de acuerdo? Administraréis un 0,31% de fracción inspirada de oxígeno. Y es ese 0,31 con lo que vais a dividir la PO2 que obtengáis en la gasometría del paciente. En el caso de la saturación por la FiO2, sería la saturación total partido por la misma fracción inspirada de oxígeno, que es el 0,31, 0,35, 0,40 y así progresivamente conforme modificáis la ruleta del 20 mask. Muy fácil de obtener y nos va a dar mucha información con apenas 2 parámetros. ¿De acuerdo? Bien. Si entramos en el manejo general, en el que entiendo que muchos tendréis interés en discutir después los aspectos generales y particulares del tratamiento, pues la recomendación general, y esto es dentro de las recomendaciones generales, es que como los fármacos que se van a utilizar para el tratamiento del COVID no tienen en ficha técnica esta indicación, es necesario obtener verbalmente y escribir en la historia clínica que el paciente o bien sus familiares han dado el consentimiento para la utilización de los mismos. Esto es muy importante desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Así que no olvidéis tomar esta premisa. Luego, dentro también de las recomendaciones generales, se habla de un manejo conservador de fluidos. Decíamos que existe una cierta afectación cardíaca producida por la enfermedad, más la afectación respiratoria, más el hecho de que son pacientes cardiológicos per se, van a manejar mal el volumen, son pacientes hipertensos, en los que el fracaso diastólico es muy frecuente y van a manejar mal los volúmenes, hay que hacer un manejo conservador de los líquidos, ¿de acuerdo? Y en el caso de la oxigenoterapia, cuando no se van a utilizar soportes específicos que los debe manejar el neumólogo, es la oxigenoterapia convencional con gafas nasales preferentemente, o si no se puede con 20 más, colocando en ambos casos una mascarilla de protección, porque no olvidéis que la oxigenoterapia es un procedimiento productor de aerosoles, ¿de acuerdo? De bajo riesgo, pero es un procedimiento productor de aerosoles, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Decíamos también ya que anticipándonos que flujos muy altos, flujos por encima de 0,4, pero desde luego por encima de 0,6, nos van a hablar de ese paciente está mal, no os despistéis, yo le voy subiendo y sin darme cuenta lo tengo en 0,4, 0,6, ese paciente ya está malo, ya se os ha pasado el momento de avisar, ¿de acuerdo? O sea que ojo con estos flujos. Como recomendación general, ya sabéis que no se pueden utilizar o no se deben utilizar nebulizaciones en ambiente controlado y con unas características muy determinadas y unos mecanismos de administración de malla vibrante muy particulares también, y que lo van a manejar teóricamente los neumólogos. Y que en este caso la sustitución se haría por los cartuchos presurizados con cámara espaciadora, lo que todos conocemos, Ventolin, 420 en cámara espaciadora, a dosis equivalentes a lo que utilizaríamos en nebulización, ¿vale? En otro contexto. Bien. También entraría dentro del manejo general cuál sería aquella circunstancia que en una planta convencional nos podríamos enfrentar para el uso de esteroides, ¿de acuerdo? Que sería pues, la existencia de broncoespasmo franco con sibilancias. Otras circunstancias son mucho más del entorno UCI o del paciente precrítico o semicrítico y del entorno de los cuidados intensivos, ya en torno al distrés respiratorio, a una afectación pulmonar extensa, a otras manifestaciones neurológicas que pudieran acontecer, ¿de acuerdo? En la que los esteroides tendrán otra misión, pero en este caso de manejo convencional sería paciente EPOC que además tiene broncoespasmo severo con sibilantes, ahí podría estar indicado su utilización en planta. Bien, y luego hemos puesto aquí una síntesis de lo que serán en el futuro la guía de tratamiento antimicrobiano para adultos hospitalizados para el manejo de los diferentes síndromes infecciosos regional y bueno, en algunos casos no podremos diferenciar si el paciente viene con una neumonía por COVID o una neumonía por otra causa o existe una sobreinfección.
¿de acuerdo? O esta se ha producido en el contexto de la infección nosocomial y entonces, pues bueno, ahí disponéis de unas pautas de tratamiento actualizadas para el abordaje de estos enfermos, específicamente, pues también en el entorno UCI y tal. Y luego, y esto lo he modificado recientemente porque conforme se ha ido evolucionando el conocimiento de la infección, tengo más claro que a día de hoy no existe un tratamiento específico, ¿no?, para el COVID hasta que exista o dispongamos de datos clarificadores de cuáles son las mejores terapias. Se están utilizando, como sabréis todos ya, fármacos antimaláricos que tienen un espectro antivírico o que pudieran tener un efecto antivírico, fármacos no antivíricos con efectos antiinflamatorios que bloquean respuestas inflamatorias que no sabemos qué papel pueden desempeñar en qué fases de la infección, esteroides para tratar las formas más graves, inmunomoduladores que bloquean la respuesta citocínica, ¿de acuerdo? Y el posicionamiento de cada uno de estos fármacos es definitivamente a día de hoy muy complejo. Esperemos que a mediados de mayo probablemente vayamos teniendo información de todos los ensayos clínicos que están en marcha con todos y cada uno de estos fármacos y las combinaciones de los diferentes fármacos antivirales y podamos dar información o podamos recoger información más fiable al respecto. No obstante, los expertos mundiales sobre estos temas en infectología dan una serie de pautas o de consideraciones de cómo abordar el tratamiento específico, ¿no? Hay diferentes dianas terapéuticas, antivíricos específicos, inhibidores de las proteasas virales, fármacos de acción antivírica generalizada como los interferones, la utilización de anticuerpos neutralizantes, lo hemos visto antes, que podría tener su utilidad y que se ha visto que resulta útil, inhibidores de la fusión, inhibidores de la entrada, el papel que pudieran tener los IECAs y los ARA2 en esta situación. ¿De acuerdo? Y lo que podría verse más o menos claro, y entiendo que por analogía con los comportamientos de otros virus que pueden evolucionar de forma grave, es la asociación de al menos 2 fármacos antivirales o con 2 mecanismos de acción concurrentes diferentes, ¿de acuerdo? Que bloquearan diferentes aspectos del ciclo viral y que evitaran la replicación en la fase viral del virus o en la fase más viral del virus. De esta forma, se podría dar unas recomendaciones que aquí dejamos representadas, que son nuestra propuesta regional para el manejo de estos enfermos, sabiendo lo dicho, ¿no?, que la evidencia a día de hoy es baja para todos ellos, que si se puede se deberían adjuntar 2 terapias antivíricas y que en los casos en los que existen neumonías graves o fase de liberación de citocinas en fase de predistrés o distrés se pueden considerar otros fármacos de efecto inmunomodulador como pudieran ser los inhibidores de la interleuquina 6, de la interleuquina 1 u otros, o de la JAK2 quinasas o de la JAK1, ¿de acuerdo?, junto con el uso de esteroides en diferentes pulsos o en diferentes combinaciones o en diferentes formas de administración o dosificaciones que se podrían utilizar. A día de hoy las recomendaciones a este respecto no son claras. Bien, como los fármacos de uso más diario, por decirlo de alguna manera, pudieran ser lopirrito y hidroxicloroquina, nos hemos limitado a dar indicaciones en esta charla sobre el manejo de estos 2, ¿de acuerdo? El Caletra, que es un fármaco que tiene mucha experiencia los médicos que lo utilizaron en su momento cuando tuvo su momento álgido en el tratamiento de la infección por el VIH, conocen muy bien que es un fármaco de una tolerancia o de una tolerabilidad relativamente baja. Esto se ha podido ver en diferentes series de tratamiento, en alguna serie de tratamiento en China en los que se utilizó lopinavir, que la intolerancia gastrointestinal al tratamiento fueron muy altas, incluso del 80%. Tenemos la experiencia de los pacientes con el HIV, que está en torno al 20-30% de los pacientes, y que, como hablábamos, es uno de estos fármacos que se relaciona con la prolongación del segmento QT y que debería tener una supervisión específica. Pero además, como el ritonavir es un potente inductor del citocromo P450, hay que comprobar siempre las interacciones medicamentosas con el tratamiento de base de los pacientes. Ahí tenéis
la dirección web o la página web de la página que utilizamos más frecuentemente en el tratamiento cuando nos atendemos a un paciente con HIV, porque es muy intuitiva, es muy fácil. Utiliza un semáforo de colores para decirnos cuáles son las interacciones entre los fármacos antirretrovirales y los otros fármacos que toma el paciente. Le dais aquí a Interaction Checker y ahí metéis lopinavir, ritonavir y en otra segunda columna el fármaco segundo con el que queréis chequear. Y os dice rojo no utilizar, existen datos que informan sobre la potencial contraindicación de la asociación, y naranja, bueno, indeterminado, pueden existir menos datos o no se saben los datos, o verde es posible y el uso potencial se puede asociar en asociación. Bien, esto era para señalar que en el MIRAS se puede utilizar también esta herramienta para facilitar a los profesionales la prescripción de los fármacos. De forma que si tú creas un producto en el que estén los dos asociados, puedes elegir uno, el otro, los dos, y no se te olvidará la posibilidad de la necesidad de asociarlo o no, o cuáles son las dosificaciones que tienes que utilizar en cada caso. En el caso de la hidroxicloroquina, los comprimidos son de 200. Recordad que si lo utilizáis hay que utilizar una dosis de carga el primer día de 400 miligramos cada 12 horas para después pasar a la dosis de mantenimiento durante 4 días más para completar un total de 5 días de tratamiento, y que en este caso también se relaciona específicamente con la asociación con el lopinavir con la prolongación del intervalo QT, y que también da con una cierta frecuencia alteraciones gastrointestinales, alteraciones visuales en el largo plazo, ¿de acuerdo? Pero también, incluso más frecuente que esto de la prolongación del intervalo QT, las hipoglucemias en pacientes que están en tratamiento con sulfonilureas o alteraciones del sensorio. Recordad que son fármacos antimaláricos, ¿vale? Y que en pacientes con deterioro cognitivo las alteraciones del sensorio son relativamente frecuentes como manifestaciones de expresión de las enfermedades, y si además llevan fármacos que las pueden potenciar o se han administrado junto con sus neurolépticos de base o se han administrado neurolépticos durante el tratamiento, uno de los principales eventos adversos que podéis observar puedan ser estas, sobre la posibilidad teórica de una prolongación de un intervalo QT. Hablaremos de que un enfermo tiene buena evolución desde el punto de vista clínico, y eso lo podemos hacer en cualquier escenario, en atención primaria o en el ámbito hospitalario, cuando ya no tienen fiebre, cuando la frecuencia respiratoria ha recuperado la normalidad por debajo de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria también se ha normalizado, la tensión arterial sistólicas por encima de 90 y las saturaciones en un sujeto que previamente no necesitaba soporte basal está por encima de 90, ¿no? Y por supuesto con un adecuado nivel de conciencia. Si además disponemos de parámetros analíticos para valorar la evolución de la enfermedad, fijaos en que esos linfocitos se han recuperado, que la LDH está por debajo de 800 y que el D-dímero también ha recuperado la normalidad, ¿vale? Si no, la normalidad, unas cifras que no se correlacionan con mala evolución. Bien, para dar el alta a los pacientes, tanto en atención primaria como en el hospital, no es necesario hacer una PCR de control del SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y en el caso de que los pacientes, bueno, también si vienen en el centro de salud, cuando elaboremos un informe en relación con pacientes positivos o casos posibles, lo imprescindible de indicar las medidas de aislamiento a día de hoy. De acuerdo, la necesidad de aislamiento esos 14 días, y siempre y cuando el paciente esté asintomático en los últimos días, ese paciente podrá ser dado de alta. En el caso de las altas hospitalarias, considerad también que deben de darse otras dos circunstancias, y es que el cuidador, a ser posible, no debe encontrarse dentro de estos grupos de vulnerabilidad, porque existe esa transmisión intrafamiliar y podríamos tener un segundo caso comórbido complejo, y que deben de darse el compromiso neurológico suficiente del paciente como para atender a estos cuidados que deben de tener tanto el confinado enfermo como los cuidadores, ¿de acuerdo? Bien, para las altas epidemiológicas desde atención primaria se ha elaborado esta tabla, que el otro día se generaron muchas dudas, había mucha conexión de gente de atención primaria, y estos son los criterios que se han establecido desde atención primaria para dar las altas epidemiológicas, ¿de acuerdo? Hay que seguir el esquema, de forma que si se trata de una infección leve sin hospitalización y nunca en ningún momento de la evolución se ha realizado un test diagnóstico, habría que estar 14 días y siempre que el paciente permanezca en los últimos días
3 últimos días asintomático. Si este tuviera una PCR positiva, ese periodo de permanecer asintomático se prolongaría a 5 días. Y en el caso de los pacientes que han podido estar hospitalizados, o se entiende que por tanto son infecciones respiratorias ya de una índole moderada o más grave, el criterio es el mismo, salvo que por algún motivo tuvieran una PCR ya negativa, en cuyo caso no necesitarían el aislamiento de los 14 días, ¿no? O el confinamiento estricto de los 14 días domiciliario. Bien, recordad que para valorar un paciente con COVID es imprescindible el uso del equipo adecuado de protección, del equipo personal de protección, ¿de acuerdo? Y que la elaboración de checklist para la colocación y la retirada de estos ayuda mucho a que el procedimiento se haga de forma adecuada y minimiza el riesgo de transmisión. Y bueno, he puesto aquí uno de los primeros que se utilizaron en el área 2, al que pude tener acceso originariamente, porque me parece que está muy bien, te permite seguir esa secuencia de acontecimientos y minimizar tu riesgo, ¿de acuerdo? Pero recordad que si bien la transmisión por gotas está ahí, la transmisión por fomites es muchísimo más relevante. La persistencia en el tiempo, y esto posiciona al lavado de manos como la medida con mucho más eficaz para evitar la transmisión, tanto en el ámbito residencial como en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario, ¿de acuerdo? Bien, aquellos que tengáis la necesidad de poner un EPI, por favor, hacer formaciones para esto, las que se os pongan a disposición por parte de vuestros equipos en los centros de salud, en los centros de atención, o bien las que tenéis disponibles online por parte del Servicio Murciano de Salud, leerlas con atención, interiorizarlas y, por favor, practicar, ¿de acuerdo?, con los equipos y con los compañeros con los que vais a atender a los pacientes. Y recordad que no se trata solamente de atender a los enfermos, que las familias están sufriendo también la enfermedad de estos enfermos y que en muchas ocasiones no vais a poder proporcionar información presencial, va a tener que ser telefónica, tanto en residencias como en el hospital, y que esas familias se encuentran desprotegidas, que no conocen lo que les está pasando al detalle a los pacientes, y se van a sentir mucho más reconfortados si les proporcionáis esta información de forma prudente y delicada, pero veraz, ¿de acuerdo? Y lo agradecerán en la atención de sus familiares, ¿de acuerdo? Informarles no solamente sobre la situación, sino también sobre cómo hacer adecuadamente las medidas de aislamiento domiciliario y cómo a posteriori proporcionarle los cuidados al enfermo, ¿vale? Bien, os he dejado aquí al final, los podéis ver, pero seguro que a día de hoy ya todos conocéis los enlaces del Ministerio de Sanidad, del Servicio Murciano de Salud, donde tenéis un resumen informativo excepcionalmente bueno sobre la evidencia, de acuerdo, desglosado por cada uno de los aspectos que hemos ido pudiendo ver a lo largo del día de hoy, tanto epidemiológicos como de diagnóstico clínico, como de tratamiento, que tenéis una base de datos PREVID donde se responde a muchas de las preguntas que podáis tener a día de hoy respecto al coronavirus, porque hay gente que las ha ido haciendo y los documentalistas se han ido encargando de irlas respondiendo con la mayor evidencia disponible a día de hoy. Donde podéis tener checkers de interacciones medicamentosas y acceso a la formación de los EPIs. Dedicad, por favor, un tiempo formativo a esto. Estamos en una situación única y bueno, es un buen momento para aprender y para formarse, no solamente en esto, sino también en otros aspectos relacionados con la atención de estos enfermos. Bueno, el otro día puse esta diapositiva un poco para transmitiros la sensación de lo que nos puede pasar a nosotros conforme evoluciona la epidemia, ¿no? Que donde antes nos considerábamos expertos hemos pasado a una fase de no tenemos ni idea, ¿no? Y darnos cuenta de lo mucho que todavía tenemos que aprender con la enfermedad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención en estas horas tan intempestivas y bueno, cualquier cosa que queráis intentaremos resolverla ahora entre las dos. Viene ahora Mar y nos ayuda con las preguntas y le van a poner un micrófono que espero que podáis escuchar. Vale, Mar va a ir haciéndose cargo de las preguntas que hayáis podido hacer durante la charla y yo voy a intentar estar atenta a las que podáis hacer a partir de ahora. Muchas gracias de nuevo.
y habla y comprueba que funciona. Vale, a ver, perdonad, antes de seguir con las preguntas, decidme si el micrófono también funciona, gracias. Perfecto, pues le paso el micrófono a Mar y yo voy intentando ir registrando las que vais haciendo. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. A ver, vamos a empezar por las que las primeras que habéis mencionado. Algunas se han contestado después con la charla de Amaya, entonces no las he apuntado. Si de todas formas quedan dudas, las volvéis a decir. Una pregunta decía que si menos test, eso podría conllevar menos incidencia. Cuando nos ha hablado Amaya de la incidencia que tenemos en la región, pues efectivamente los test los datos se basan en los test positivos, no en los casos probables, esos no entrarían dentro de los datos de incidencia y efectivamente si testamos menos van a salir menos positivos y vamos a tener menos incidencia. ¿Qué hacer? Otra pregunta, decían que qué hacer con los pacientes leves en los que persistía la tos y ya habían pasado los 14 días. Pues en este caso, el tema es que antes de hacer nada o de plantearte que vuelva a trabajar o darle el alta, el paciente tiene que estar asintomático. Muchas veces sabemos, y sobre todo pacientes que ni siquiera tienen el test diagnóstico positivo, pues que pueden tener una hiperreactividad bronquial o cualquier otra cosa que incluso no tener COVID y persistir la tos. Pero hoy por hoy los criterios para en un caso posible donde no tienes un diagnóstico, incluso si lo tienes todavía más, pero incluso aunque no lo tengas, pues tienen que estar asintomáticos de la tos. Entonces, eso es lo único que os puedo decir. Conforme tengamos más posibilidad de hacer test serológicos y diagnosticar mejor no solo los posibles, sino los que realmente tienen esta infección, pues podremos definir mejor y probablemente conforme más estudios tengamos sobre cuánto de transmisores somos después de la infección, ha estado muy clara. No sé si os ha quedado claro, de todas formas podemos pasar un poco sobre eso otra vez, pero cuánto contagian los pacientes presintomáticos, eso lo ha dicho Amaya, habéis hecho varias preguntas, si queréis lo repasamos. Parece que en los casos leves el momento de máxima contagiosidad es entre 1 o 2 días antes de empezar con los síntomas, que estaríamos dentro del prodromos y del periodo de incubación, 1 o 2 días antes de empezar los síntomas, durante los síntomas, en los casos leves, unos 5 días. Posteriormente, en los casos leves, como digo, se pueden mantener las PCR positivas en estudios que se han hecho testando a cada uno de los pacientes cada día, diariamente, seguían saliendo las PCR positivas, pero el nivel de evidencia de que el virus se pudiera incubar y pudiera ser viable era menor. Entonces, se supone que conforme a partir de los 5 días, la tasa de infectosidad o de contagio va a ser mucho menor y conforme pasen más días. Y si luego encima eso coincide con la seroconversión, pues también van a ser mucho menor. Incluso aunque siga saliendo la PCR positiva, ya probablemente no en el frotis nasofaringio, sino a lo mejor en el esputo o en las heces. Eso no evidencia que siga siendo contagioso, porque esa PCR nunca es material genético, pero ese virus no fue nunca creció en los cultivos, por decirlo de alguna manera. Esos en los casos, claro, esos son cosas de laboratorio, de estudios de los pacientes, pero con técnicas que se pueden extrapolar a la población o no, o habrá algunos casos que a lo mejor no sea exactamente así, pero vamos, eso. Y luego en los graves, en los pacientes que tienen mucha más sintomatología, más neumonía o han estado ingresados, incluso, bueno, en los pacientes que ya se ponen muy graves o fallecen, ahí sí que hay cargas virales mucho mayores, se supone que son mucho más infectivos en esos momentos de gran gravedad o de mayor gravedad y se mantienen durante más tiempo. Entonces, eso es lo que sabemos de los estudios que se han hecho hasta ahora. Por eso había una pregunta que decía que parecía contradictorio que los pacientes asintomáticos son los más contagiosos, pero las medidas de protección se aplican solo a los sintomáticos y graves. Entonces, pues yo creo que ha quedado claro que no es una contradicción, que
los asintomáticos son contagiosos, pero 1 o 2 días antes del prodromo, de iniciar empezar con los síntomas, pero siguen siendo más contagiosos los pacientes más graves. Vale, luego el periodo de contagio. Muchas de las preguntas actuales también van en esta misma dirección. Yo creo que... bueno, no lo sé. A mí se me oirá por este, ¿no? No, una vez que conectas esto no se oye. Vale. Bueno, hay también muchas preguntas que vuelven a estar relacionadas con este mismo aspecto. Dice María Dolores Guillén, empezando por las primeras, ¿cómo podemos saber si una persona está curada y no es susceptible de transmitir el virus sin PCR o un test serológico? Se habla de 14 días. Pero hay veces que la infección se prolonga y se complica. Bien, es la misma respuesta, ¿no? Se pone un día de corte porque en los casos leves y de la información que disponemos hoy de dinámica viral, a los 14 días se estima que el 100% de los pacientes han desarrollado anticuerpos neutralizantes y aunque tengan una PCR potencialmente positiva, no serían infectivos, ¿de acuerdo? Es decir, se pone el punto de corte en esos 14 días. ¿Vale? Aparte dices una persona que ha estado previamente sintomática, está curada, como tú bien dices, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es la misma explicación. ¿Hay alguna otra también relacionada con estos mismos aspectos? ¿Qué porcentaje de falsos negativos hablamos en Murcia de los test de PCR? Yo no tengo esa información. ¿Cómo es un falso negativo y cómo se confirma? Ahora tendremos con la serológica claro. Posibilidad, pero no sé, perdonad, es que no sé si oís a Mar, espérate que la paso. Es que falso negativo, si no tenemos, una cosa es que tú digas, le haces una PCR, da negativa, le hago la siguiente y es positiva. Ahí sí te puedo decir que ha habido pues lo que ha contado Amaya, muchas veces se ha recogido mal la muestra, todo eso no es excepcional, O que también la dinámica viral pasa a estar el virus más en secreciones profundas, pues porque hace una neumonía. Y entonces, al hacer una afectación más profunda, deja de ser positivo la parte de vías respiratorias superiores y aunque tú le vuelvas a coger otro frotis nasofaringio, pues sigue siendo negativo. Eso sí, pero eso no se considera un falso negativo de la técnica. Eso se considera, que no pillas, por decirlo de alguna manera, el virus porque ha pasado a otra fase. Ahí la serología también te va a ayudar, porque si tienes anticuerpos, pues confirmas que has tenido la infección y probablemente si le haces un lavado bronquial velar, sí que lo tengas. O un esputo en la... Claro, entonces no es que sean falsos negativos, ya digo. Luego, otra cosa en relación al esputo, una pregunta interesante, que no sé si la voy a contestar bien, pero bueno, es que ¿por qué no hacer esputo para los no hospitalizados? Que eso disminuiría el riesgo de contagiosidad, claro, porque no estás delante del enfermo cuando coges la muestra. Pero yo creo que no podría hacerse, primero que tenga expectoración, tampoco es tan frecuente que una persona que no esté grave, es decir, que no tenga una neumonía, sino que esté con clínica leve en su domicilio, tenga expectoración. Eso iría incluso más a favor de que a lo mejor no es un COVID, pero no es una infección por COVID, por SARS-CoV-2. Pero luego, sobre todo, otra cosa que no lo sé, es el transporte. Nosotros, al coger el frotis nasofaringio, va en un medio vírico y en un medio de conservación, y eso se puede trasladar, puede estar cierto tiempo fuera de los laboratorios y tal. Un esputo no sé cómo se tendría que trasladar. Cuando estás dentro del hospital no hay problema porque va directamente al laboratorio y ahí es rápido. Pero desde un centro de salud no tengo claro que pueda esperar, que pueda ser luego viable hacer la PCR. Pero como digo, no lo sé. Ahí lo dejo. Voy a hacer que queda realmente poco tiempo de conexión. Voy a intentar hacer un barrido rápido, permitidme. Espera, a ver, dice,
A ver, que me he perdido. Secuelas previsibles en pacientes graves, cardiológicas, respiratorias, inmunidad. Muy buena pregunta, Álvaro, porque al igual se piensa, o sea, todavía no tenemos tiempo suficiente de observación de los casos que se han curado para saber qué es lo que va a pasar, pero se piensa que se va a comportar de la misma manera que ocurrió con el SARS-CoV-1, es decir, que esos pacientes que han tenido un insulto tan grave cardiológico y respiratorio probablemente tengan mayor frecuencia de eventos cardiopulmonares en el futuro. O sea que sí, se piensa que va a ser así, pero esa respuesta no la tenemos todavía, no se ha contestado todavía. Necesitamos más tiempo de conocer la evolución natural de los curados, ¿vale? Luego sí, por supuesto, hay un par de preguntas o tres, no he llegado a leerlo todo, sobre tromboprofilaxis. Correcto. Las indicaciones a día de hoy son que todo paciente hospitalizado por COVID-19 debe llevar dosis profilácticas, siempre que no exista contraindicación para la misma, de heparina de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Sí, a dosis profiláctica. Bien. A ver, el test serológico es menos sensible que el nasofaringeo. A ver, claro, depende del momento en el que nos encontremos de la evolución de la enfermedad, ¿no? Yo creo que estamos dándole vueltas todo el rato en torno al mismo concepto, ¿no? ¿En qué momentos nos hacemos positivos para la PCR y en qué circunstancias? Y en qué momentos nos hacemos positivos para el test serológico y en ese momento ya, claro, lógicamente seremos positivos. Todavía no sabemos si es mantenida en el tiempo o cuánto, lo veremos a lo largo. Dicen, pero ¿cuál es la sensibilidad? Pregunta, 75% a partir del séptimo día, 100% a partir del día décimo, siempre que seas positivo, claro, evidentemente. Es decir, que el valor predictivo positivo es altísimo. Es decir, que una vez que un test serológico da positivo, has tenido seroconversión. PCR en heces en pacientes con sospecha de COVID. ¿Podría ser conveniente realizar PCR en heces con paciente de COVID? Vale. Esta la respondo. Creo que es la misma que tenía aquí, un paciente con contacto epidemiológico de riesgo y diarrea con un test negativo en el frotis nasofaringio, que si se plantearía hacer estudio de heces. Bueno, no está, yo creo que no hay nadie que haga esto porque tampoco tiene un valor infectivo, exactamente, aunque tenga la PCR positiva, no sabemos cómo. Y lo que sí se habría que hacer, si tiene yo desde luego un contacto epidemiológico, es un test serológico cuando dispongamos de ello para confirmar si ha sido pauci sintomático de vías respiratorias altas y por lo que sea ha tenido una expresión más gastrointestinal, aunque como digo, eso es raro, no es tan frecuente, pero bueno, si ha tenido un vínculo claro epidemiológico, a lo mejor convendría hacer un test serológico. Exacto, tendría más valor en estos pacientes un test serológico más que una PCR, porque me gustaría poderos enseñar las imágenes de esos 9 casos y cómo evolucionaron en PCR en heces, y la PCR en heces se prolonga muchísimo, muchísimo, y ese paciente puede haber estado curado perfectamente y seguir teniendo una PCR positiva, ¿de acuerdo? En el tiempo, y se prolonga más allá que el esputo, más allá que el nasofaringeo, la PCR. Hablamos de que tenemos información exacta de 9 pacientes en el mundo, quiero decir que conforme tengamos más información, tendremos muchos más, claro, de cómo es la dinámica viral. ¿Perdona? Vale. ¿Alguna otra pregunta habéis hecho sobre el uso de hidroxicloroquina en pacientes no graves en domicilio y como profilaxis? Pues lo primero, como ya ha dicho Amaya, la hidroxicloroquina tampoco es un tratamiento que haya demostrado un beneficio en la evolución clínica. Se ha comprobado que es antiviral o que disminuye la entrada del virus en la célula, pero no hay ensayos todavía. Hay muchos y estoy diciendo que a lo mejor no hay hoy y mañana salen, pero no hay nada en la vida real, en la historia clínica, ¿no? Y entonces darlos como en pacientes que no están graves, pues no tendría mucho sentido. Aparte, no hay mucho stock. También sabéis que hay poca hidroxicloroquina en todo el mundo porque se está haciendo acopio de ella por los países que la fabrican. Entonces, la Agencia Española del Medicamento nos ha instado a que prioricemos su uso en las neumonías, porque claro, en las neumonías sí que es cuando hay que intentar que el paciente evolucione lo mejor posible. Luego, bueno,
Aunque esto sea de nuevo meternos en el charco, dice PCR positiva, iniciamos tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina. Bueno, pues no, a día de hoy no, ¿de acuerdo? Porque, o sí, quiero decirte que lo mismo nos ocurre, los datos de los que disponemos es de un estudio único con 6 enfermos, 6 pacientes, de los que no se conocen los endpoint clínicos, solamente los endpoint virológicos, que la acitromicina efectivamente pudiera tener un efecto para disminuir la carga viral, pero desconocemos el efecto que esto puede tener sobre el tratamiento, no sobre la dispersión de la enfermedad. ¿Habla en neumonía? No, dice PCR positiva, pero no dice qué clínica. Hay que dar doble tratamiento. Claro. Se plantean más doble tratamiento antiviral más que Claro, exacto. Doble tratamiento Eso es. No sé si lo habéis oído. Y luego, en cualquier caso, si por cualquier otro motivo, pongamos, por ejemplo, que te planteas tratar una sobreinfección viral y no te queda otra que ponerle acitromicina, que no lo podrías, que deberías no considerarlo, porque ya a lo mejor lleva 2 antivirales para el COVID que ya prolongan el QT, y este sería el tercero que lo prolongara. La dosis es dosis estándar de ficha técnica de acitromicina, 500 cada 24 durante 3 días o una dosis total de 1.500 repartida en 500 a las primeras 24 horas y 250 hasta el 5.º día. Bueno, JR ha sido muy activo diciendo muchas cosas, no sé su especialidad ni nada y yo no me atrevo a replicársela. Bueno, solo decir que, en fin, que todo esto lo tendremos que ir viendo con el tiempo, que es los desencadenantes, por qué en unos pacientes desarrollan un síndrome de distrés respiratorio y otros no, si es por los anticuerpos, las reinfecciones o recaídas. En fin, él tiene ha aportado al foro mucha información. Yo, como digo, ni corroboro ni nada. En fin, dejaremos que el tiempo también dé o no la razón a estas teorías. Voy a ir bajando a ver si veo alguna cosilla más. Secuelas, la tromboprofilaxis, los test. ¿Alguien ha hablado de la distinta incidencia entre vacunados con antigripal? No, con la vacuna antigripal de esta temporada no hay datos que sugieran que la vacuna antigripal pueda proteger frente al coronavirus. No tendría por qué, pero bueno, ya también, como digo, ya se verá. Todos esos estudios se van a hacer seguro porque vamos a tener casos para dar y para tomar. Vale. Bueno, hay otras que siguen versando sobre los temas de PCR positiva, negativa, síntomas 14 días sí, 14 días no. Si se mantiene la tos más allá de 14 días y PCR negativa, siendo trabajador sanitario, ¿crees que debe mantenerse la baja? ¿Con PCR previa, siendo un COVID seguro? Sí, no, PCR negativa. PCR negativa. Y mantiene la tos. Si es PCR negativa, es no negativo. Ha tenido COVID. Claro. Tiene tos por otra cosa. Otra cosa es que la haya tenido positiva, luego negativice la PCR y siga con tos. Ya. Yo creo que eso, teniendo una PCR negativa, se puede considerar una hiperreactividad bronquial. Como yo estaría tosiendo 3 semanas, seguro. Vale. Más de la tromboprofilaxis, que ya hemos contestado. María Dolores del swap de Yecla dice, permíteme tutear la doctora María Martínez, creo que el sector extrahospitalario somos el gran olvidado. Creía que la charla iba a ir más dirigida a este aspecto. Y nos pregunta acerca sobre la posibilidad de hacer una charla enfocada al manejo extrahospitalario. A nosotros nos parece fantástico. Le transmitiremos tu pregunta al equipo de docencia y si nos lo permiten, oportunas, pues que somos internistas de hospital, pues os la daremos nosotros y si no, seguro que podemos buscar a alguien que os pueda ayudar más. A ver. Claro, aquí hay preguntas que yo no puedo desgraciadamente contestar. Dice, los pacientes que las mutuas recomiendan que no trabajen por riesgo, ¿cuánto tiempo tienen que estar en incapacidad temporal? Pues,
Es que ahí no se trabajan juntan. porque van a un sitio con alta. Entiendo que es eso incidencia. lo que quiere decir, ¿no? Pero ahí se mezclan también otros aspectos, yo creo, de otra naturaleza que yo no me atrevería a contestar. Podría contestar desde el punto de vista técnico, pero laboral no. Tú sabes, esta es otra pregunta que yo desconozco. Dice, si los fallecimientos de los probables, o mejor dicho, sería de los posibles se contabilizan como COVID. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tanto lo que hemos hablado de la incidencia, tanto los datos de incidencia poblacional como los datos de defunción son de pacientes testados positivos. Pero bueno, también me puedo equivocar, ¿eh? Tampoco lo tengo mucha seguridad en lo que estoy diciendo. Creo que es así. Y sobre todo los exitus casi seguro, porque se pueden haber muerto de un montón de otras cosas. Luego aquí hay preguntas sobre fármacos que ahora mismo están en marcha, ensayos clínicos para demostrar su utilidad en diferentes circunstancias, tanto en profilaxis como en tratamiento de casos leves, como la cloroquina. Hoy en día no te puedo dar indicaciones sobre esto porque no existen. Es decir, ¿está indicado el uso de la cloroquina? No, no está indicado. Están en estudio y tendremos datos en breve. Sí, esta precisamente esta es otra que creo haber entendido bien. Dice, al alta hospitalaria, en el informe siempre se pone aislamiento de 14 días, independientemente de los días que haya pasado desde el inicio de la clínica. Sí, en el informe de alta se considera que es desde la alta hospitalaria, por cuestiones, ¿cómo se dice? Por consenso, quiero decir, que es en atención primaria desde el inicio de los síntomas y desde la alta hospitalaria en el caso del hospital. Sí. Pero es por consenso, ¿de acuerdo? No sé sobre las autopsias, dice aquí. ¿Sabes por dónde voy, más o menos? Dice, ¿qué? Sí, pregunta si se están haciendo autopsias y hasta qué punto el beneficio de hacer autopsias de algunos pacientes puede superar el riesgo de que un patólogo se contagie. Para estudiar. Cuando no se sabe por qué se ha muerto. No lo sé, no tengo ni idea. Yo tampoco lo sé. Yo asumo que no. Vamos. Ivermectina. Se pueden solicitar ya las serologías desde AP. Esperemos que como muy tarde, a partir de mañana quizá. No sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, se van a poder hacer. Tendrán que dar las indicaciones de cuándo pedirlas. Nosotros todavía no sabemos cuáles van a ser. Exacto, no se ha cerrado todavía las indicaciones regionales para la petición de las serologías, pero sí las tendréis disponibles en algún momento, pero no muy lejano. ¿Ivermectina, sabes tú? No. ¿Melatonina? Yo no sé nada de eso. No, y luego he oído más, melatonina no había oído nada, pero bueno. Dice, ¿hay algún otro fármaco nuevo? Nuevo de respecto a lo que se viene manejando hasta ahora, no, en ensayos clínicos sí, claro. Lo que se está haciendo más, aparte de que, bueno, esta mañana en el Science han salido cosas nuevas sobre nuevos antivirales, nuevos fármacos antivirales que se están desarrollando, algunos son inhibidores de la proteasa, los dos que hay en desarrollo, así que ya he visto yo esta mañana, son inhibidores los dos de la proteasa análogos, de los nucleósidos, y de los que lo que se está haciendo más es el reposicionamiento terapéutico, es decir, se está tratando de usar fármacos con acción antiviral conocida o acción antiinflamatoria conocida o inmunomoduladora conocida para el tratamiento de esta enfermedad, porque eso acorta los plazos de intervención, porque ya conoces, digamos, conoces los márgenes de seguridad, conoces las dosis efectivas, es decir, da más rapidez a desarrollar un fármaco desde el primer momento. Dice, yo tengo un paciente con 2 PCRs negativas y un test rápido positivo. Claro, sí, si es que un test serológico, claro, sí. Ha pasado ya en el de... Claro. Lo que pasa es que no tendrá esputo.
Ya hay casos, ya gente que pregunta sobre casos ya muy concretos. ¿Lo vas leyendo? PCR mayor de 10.000 con consideración. Pues chico, no, Teresa García Fernández, no te puedo decir. No nos podemos meter en particularidades. Ya, evidentemente yo pensaría que pudiera serlo, evidentemente. La inmunidad, ¿qué tiempo se queda? No lo sé. No lo sabemos todavía. No sabemos si confiere inmunidad permanente, si confiere inmunidad temporal, si se va a perder la inmunidad. No lo sabemos todavía, no tenemos respuesta a eso todavía. Sí, bien, bueno, aquí hay gente que dice que se están utilizando otros fármacos, claro, sí, otros antivirales. Bueno, pues nada. Bueno, vale, ya está. Dice, algo que comentar con IECA ARA 2. De momento sí, de momento y hasta que se conozcan mejor las intimidades, que ahora ya no me da tiempo a contar, para resumíroslo, es que aquellos pacientes en los que sean más importantes su mantenimiento, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, desde luego mantenerlos. Más lo mismo. Bueno, pues vale, pues muy bien, muchas gracias por vuestra asistencia. Espera. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ya nos despedimos. Adiós.